Hola a todos y todas. Hoy he quedado con Rosa para que pudiéramos comentar y hacer una crítica objetiva y de lo más interesante sobre el avantproyecto de ley estatal que se denomina de protección y derechos de los animales. Hola Rosa. Hola Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, he hecho ese comentario un poco así, ¿no? Porque ya el nombre de la ley, pues creo que ya es un poco insultante en el momento en que te lees el avantproyecto y ves el contenido del mismo, ¿no? Sí, empezando por ya es el artículo 1, que ya dice, establece marco común en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos y defensa de los animales que viven en el entorno urbano. Aunque después habla especialmente de los de compañía o de los domésticos o silvestres en cautividad o domesticados, en realidad estamos hablando, según la propia ley, de todos los animales que viven en el entorno urbano. Sin embargo, luego, a lo largo de la ley, pues esto se queda un poco que desaparecen, o sea, la mayoría de los animales que viven en el entorno urbano, pues palomas, cotorras, estos desaparecen, ya se vuelve a utilizar, Sí, ya de ellos no se vuelve a ya saber nunca jamás, no se vuelven a y nombrar, ¿no? ya nos quedamos pues en poca cosa, Sí, iremos mirando, pero vamos. sí. Yo incluso he tomado notas y ya en la misma exposición de motivos me parece incluso curioso, ¿no? Porque se habla de que los ayuntamientos, las comunidades autónomas recogen la sensibilidad, ¿no? de la mayoría social y cumplen con sus obligaciones. Yo casi me río para no llorar, básicamente, cuando he leído esto, porque no puede haber una realidad más distorsionada, ¿no? Es decir, ¿en qué momento las personas que somos activistas y llevamos años dedicándonos en la lucha de los derechos animales podemos verbalizar que los ayuntamientos y las comunidades autónomas cumplen con sus obligaciones en esta materia? O sea, es vergonzoso, no es cierto. Siempre habrá un ayuntamiento que es la excepción, pero bueno, Pero la hablaremos, excepción, pero es una excepción, ¿no? Entonces, en todo caso, como les gusta tanto a los legisladores, podrían poner excepcionalmente aquellas que sí que cumplen con sus claro, obligaciones, pero bueno, aquí lo ponen, vamos, en la como exposición si de motivos es fuera, lo primero que te encuentras, que dices, como si fuera lo bueno, habitual. No, sí, si de hecho cuando hay alguna comunidad o algún ayuntamiento que realmente hace algo más o menos positivo, salen las redes y corren ríos de comentarios, no, precisamente porque es la cierto. excepción y no la norma, Claro, sí, sí. Es así de triste, pero es la verdad. la realidad. Luego también hablo de la creciente sensibilidad, ¿no? Para como argumentar o justificar el redactado de esta ley. Cuando dice esta sensibilidad creciente, ya viene de hace unos años, o sea, ya lo hemos usado, ya lo hemos gastado mucho. Yo creo que no se trata de recoger una sensibilidad que vale, estupendo, sino de una necesidad, ¿no? De que realmente los animales tengan derechos otorgados que los tienen por el hecho de nacer, pero que los humanos les robamos, ¿no? Y que los vulneramos completamente. Claro. Es que la ley no menciona en ningún caso por qué un animal debe tener derechos. Un animal debe Exacto, tener derechos no porque yo sea sensible ay, es que me da repelito cuando veo un animalito maltratado porque me da no sé, como un sofocón. No, tú tienes que dar derechos a los animales porque los animales lo merecen. No porque a mí exacto. me dé más o menos reparo que los maltraten o que les hagan cosas, sino porque ellos lo merecen. Y eso es una base científica que en la ley, por supuesto, no aparece por ninguna parte. No, Es no, decir, no. nosotros, esa creciente sensibilidad no es porque nos hayamos vuelto todos locos con las películas de Disney, es porque la ciencia demuestra que los animales tienen capacidades que deben ser respetadas. Esto en la ley Claro. no se menciona en absoluto. No, para ¿Vale? nada. No, da la impresión de que realmente hay una sensibilidad creciente en el sentido de que, ay, nos gustan los animalitos, vamos a protegerlos. Y nada más, y una vez nos centramos en el ser humano y los animales, pues ahí se han quedado con sus capacidades Sí, sí, sí. obviadas absolutamente, como si fuera una especie de efecto Disney, que bueno, hay que regularlo porque claro, está la gente muy tonta con la cosa de los animalitos. Bueno, vale, vamos Sí, a darles una ley. sí, sí, Ese un poco el sentido de la exactamente. ley. Sí, bueno, es un añadido a ridiculizar, ¿no? Esta lucha tan seriosa y que además Claro. es necesario. O sea, luego habla en ambiguo, ¿no? Lo de prevenir el alto grado de abandono. Yo me pregunto cómo, porque claro, luego cuando vas avanzando en la ley te das cuenta que es como un copia y engancha de cosas que ya podemos encontrar en leyes autonómicas existentes y que dices no ha funcionado porque los picos de abandono van en aumento, no se disminuye. No Sí. hemos llegado nunca a decir hemos disminuido. Entonces, bueno, esta ambigüedad también me preocupa muchísimo. Luego otra cosa que he tenido que leer es que hay animales liberados
que han sido domesticados, pero que luego pasan a ser liberados para cazar, y que estos deben ser identificados. No que no deben ser cazados, o sea, que deben ser identificados. Entonces, yo no puedo considerar que esto sea un avance, como habla, en esa línea habla de avance, o sea, pone cazar y avanzar, y avance en la misma frase, ¿no? Entonces, es como otro insulto. Un insulto hacia los animales no humanos y hacia las personas que luchamos por ellos. O sea, eso que quede claro, a quien está insultando al 100% es a los animales no humanos, que en teoría son los sujetos de derecho que recogería esta ley. Y yo creo que lo han olvidado completamente. Evidentemente aquí no hay ni una sola mención a que un animal debe ser sujeto de derecho, porque son las capacidades sociales, emocionales, que lo hacen merecedor de ese reconocimiento. Esto no sale por ningún sitio. Está enfocado otra vez al humano. Bueno, protección un poquito de sensibilidad de las personas, que claro, si hay alguna imagen en la tele, pues de uno que le está pegando a un perro, que evidentemente es algo totalmente horrible, pues esto hay que un poco combatirlo para que la gente pues vea que hay aquí una cierta sensibilidad, pero eso no es una ley de protección animal, es una ley de protección de sentimientos humanos hacia los animales, que es muy distinto. Se tenía que llamar así, ley de protección, ley de cosa de los sentimientos, o ley del efecto Disney, o una cosa así. Pero esto no tiene nada que ver con los derechos animales. No, es que al final la gran pregunta es cuál es la finalidad real de esta ley, ¿no? Claro, tú cuando lees un avantproyecto de ley a nivel de protección y derechos de los animales, esperas todo lo contrario. En ningún momento lo dirán, porque yo sé que lo dirán, y sobre todo el representante de la Dirección de No Derechos de los Animales estatal saldrá diciendo que es una ley de mínimos y que, bueno, es un punto de encuentro para poder avanzar, pero es que esto no es una ley de mínimos. O sea, los mínimos ya no estaríamos hablando ni de animales de producción, no se estaría nombrando el sacrificio, porque además la definición que nos encontramos de sacrificio sería la que podría ser considerada la eutanasia, pero se define el sacrificio. Es algo muy, muy triste. En ningún momento podemos decir que hay la abolición de ciertas actividades o prácticas que sí que son mínimas y básicas para garantizar sus derechos, como puede ser la cría y el comercio. O sea, nos encontramos que estas se regulan. Otra cosa que me ha sorprendido es que hasta el artículo 12 realmente no se habla de animales, lo que se habla es de creación de órganos, ¿no? Sí, un observatorio, un consejo. Que dices, bueno, no sé si es porque tenemos que colocar a mucha gente o cómo funciona esto, porque luego cuando ves las funciones que van a realizar, luego deriva competencias constantemente, ¿no? Entonces no entiendo muy bien. Aquí estamos hablando de una serie de organización de una serie de organismos públicos en el que va a haber unas personas que van a cobrar. Pues, la labor que hagan ya no la tenemos tan clara porque yo no acabo de ver claro que tanto consejo y tanto observatorio, cuando resulta que los recursos donde faltan realmente es a pie de calle. Los recursos donde faltan es en las protectoras. Los recursos faltan en la protección real de los animales, en los refugios municipales. Porque sí que es cierto que algún ayuntamiento tiene voluntad de, por ejemplo, con los animales abandonados, de tener instalaciones dignas, pero no tiene un suficiente presupuesto porque son ayuntamientos pequeños. De esto, ahí hace falta el dinero, a pie de calle, para la protección real de los animales, a la gente que se dedica pues a la funciones de inspección. Pero eso no, se crean toda una serie de órganos de gente que no estará a pie de calle en absoluto, sino estará en su despacho lejos de los animales, observando no se sabe muy bien qué, analizando cosas o haciendo nada, que es lo habitual en estos casos, y destinando un montón de recursos que podrían tener desde luego mucho mejor destino. Sí. Esa es la función básica de todas estas historias. Siempre es así. Yo creo que al menos no sabemos muy bien quién ha participado para elaborar este borrador. Me gustaría que saliera el listado para que nos pudiéramos hacer un poco la idea, ¿no? Y el contexto, porque lo comentas tú me parece muy interesante. Si se recogiera realmente el trabajo de las personas voluntarias y activistas, o incluso de lo que comentabas tú, ¿no? de servicios sociales que se quieran desarrollar para bien, pero que no pueden porque hay unas limitaciones económicas, e incluso de recursos humanos y de formación, etcétera, etcétera, seguramente el enfoque sería otro. Entonces yo me pregunto que quién ha colaborado en el redactado de este avantproyecto. Otra cosa que me parecía curiosa es que se habla de, hay un parágrafo largo de la creación de estadísticas, ¿no? Como si fuera algo muy novedoso, y a mí me parece curioso porque, claro, yo me planteo, hasta el día de hoy tenemos estadísticas que sabemos las personas que trabajamos a pie de calle, como tú dices, que estas no son completas. ¿Por qué? Porque básicamente no se recoge
el número de abandono real, ni el número de maltrato real, ni el número de sacrificios, porque las perreras que sacrifican animales, como hablábamos el otro día, ni se contabiliza y se esconde por parte de la administración, con lo cual estas estadísticas son totalmente fraudulentas. Y si estas estadísticas al final las van a realizar los mismos funcionarios y funcionarias que tenemos hasta ahora, sabemos que van a ser fraudulentas. Al final aquí no estamos poniendo una solución. Que lo van a crear, o sea, las van a crear o realizar desde estos órganos que se quieren montar, ¿no? Que estábamos comentando. Vale, pero ¿quién habrá trabajando allí? ¿No? Al final también es un poco eso, porque tienes que tirar de los recursos que tienes. Luego en el artículo 21.2 se habla del diagnóstico de centros de protección animal. Claro, yo me río porque al final he preferido tomármelo un poco así, porque si no era para llorar literalmente. Entonces dices, ¿y quién va a realizar este diagnóstico? Precisamente las mismas personas, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, sabemos a nivel de Cataluña que prevarican y esconden la realidad, porque entonces el diagnóstico será que las perreras, donde se vulnera la ley de forma sistemática, se sacrifica y se desatiende a los animales, están súper bien. Claro, ese será el Vamos, resultado. es que al final les daremos un premio incluso por el mejor centro de la protección animal. Entonces, claro, todo esto me parece como muy ridículo, que no se puede sujetar de ninguna manera. Está fuera de la realidad. Leía yo además el otro día un comentario hecho por un organismo policial en el que hablaban de que se tendría que prohibir la cría, y este no es precisamente un órgano antiespecista, ni vegano, ni radical en la defensa de los derechos animales, y estaban razonando muy bien el asunto de la cría, y decían que debería estar prohibida porque hay una cantidad enorme de animales que están en las protectoras. Entonces, si alguna persona quiere tener un animal para convivir con él, lo que tiene que hacer es adoptarlo en una protectora. Y la cría, prohibirla, pero prohibirla radicalmente, toda, totalmente. Porque de lo contrario, el pico de abandono no va a bajar nunca. Mientras los animales sean considerados objeto de compraventa, los abandonos no acabarán nunca. Porque todo aquel que se cría, que es desechado porque no cumple el estándar de belleza, porque no cumple esos de raza, todos estos serán abandonados. Pero nadie crea que en las protectoras solamente hay animales mestizos, porque eso no es cierto. Te puedes encontrar animales absolutamente de raza pura, todo lo que quieras y más. Sí, porque pero son abandonados, son los desechos de la industria. Entonces, este mismo grupo razonaba que lo que se tiene que hacer es prohibir la cría totalmente y radicalmente. Ya digo que no era un organismo precisamente que se pueda tachar de animalista radical. No, es que claro, pero es que es así. Si tú tienes ya que hablamos de los animales como si fueran artículos, pues razonarlo de la misma manera. Tú tienes un exceso de demanda. Entonces, lo que no puedes hacer es seguir produciendo, ¿no? Esos animales que ya están, ya existen, son los que tú tienes que colocar, por decirlo así, utilizando su lenguaje especista y utilitarista de los animales para poder... pero es que ni siquiera eso, o sea, esta ley es tan insuficiente, por decirlo, y estoy diciendo muy con medida, que ni siquiera tratando a los animales como recursos, que es lo que hace, lo hace bien. Porque si tienes recursos, utilizas de una manera racional. Pues ni siquiera eso, ¿no? La cría puede seguir entre los criadores, que eso lo puede sacar cualquiera que tenga regala, cualquiera que tenga tal, se sacará el título de criador, criará los animales y continuaremos con lo mismo. Los criadores ya profesionales que se dedican a las razas, que empequeñecen perros, que cruzan este perro con el otro para sacar pues yo qué sé, pues a lo mejor un marino en miniatura. Este tipo de aberraciones se van a seguir haciendo y los picos de abandono seguirán subiendo, evidentemente, que era lo que razonaba también. Yo pongo de ejemplo a estas personas porque no vienen del veganismo radical como nos suelen acusar. Es que como si muy radicales no os conformáis con nada, ¿no? Pero es que ni siquiera desde un punto de vista utilitarista, ni siquiera desde un punto de vista de mínimos, permitir la cría tiene ningún sentido. Claro. No, es que al final lo que comentas es así. O sea, si estuviéramos hablando de una ley de mínimos bien hecha, seguramente nuestra crítica sería de otra manera, pero eso que comentas tú, que está regulado en el artículo 33, que habla de la cría, ¿no? Por centros autorizados, claro, si tú estás diciendo que no son objetos y que son sujetos de derecho, ¿en qué momento puedes comercializar con sus vidas? Es que es básico, aparte del excedente que comentas tú, es que es algo básico para otorgar derechos. Pero es que ni siquiera desde el punto de vista utilitarista es aceptable eso. O sea, eso está claro, o sea, que ni desde esa perspectiva, pero claro, volviendo como decíamos, ¿no? De que ya es el título que tú dices que estás creando una ley de protección y derechos de los animales, vamos a pervertir ya, o sea, todo el significado en todos los sentidos, porque tú estás diciendo que se puede comercializar con vida. Entonces,
volvemos un poco a lo que comentábamos también el otro día. Si nosotras infravaloramos a las víctimas que defendemos, tenemos un problema muy grave, porque entonces, ¿cómo pretendemos que parte de la sociedad que todavía es maltratadora, cosificadora, explotadora de animales, y la gran mayoría que es neutra, avance en otro sentido? Porque nosotros mismos ya ridiculizamos todo. Entonces, creo bueno, que este criterio, por eso digo que es que al final esta ley ni es de mínimo, ni tan siquiera para el perro, el gato y el hurón. Porque si dijeras, bueno, se ha centrado en eso, pero no, ni siquiera eso. Se quedan muchos animales fuera y obviamente que estaríamos en desacuerdo en eso, pero al menos lo veríamos más coherente. Porque ya dices que van a hacer una ley para esos animales y obviamente puedes hacer la del máximo, actualmente, pero bueno, los mínimos a que sepan, porque yo creo que también tienen un problema en ese sentido, que un mínimo es no criar y no vender animales, o sea, la comercialización de vidas, es así de simple, pero bueno. Exactamente. Cosas que también he ido apuntando por aquí, ¿no? El artículo 23, por ejemplo, cosas que le quiere dar como un gran valor es la difusión de campañas, la concienciación, vuelvo a lo de antes, ¿en serio? Una ley estatal para eso, o sea, el número de abandonos actual y de maltrato, para diferenciarlo, aunque el abandono es maltrato, es horripilante, con lo cual todavía tenemos que estar en la fase de difusión de campañas y de concienciación. Yo no digo que eso no se tenga que hacer, pero no creo que se tengan que centrar aquí todos los recursos porque está demostrado que no está funcionando. Además, ni siquiera sabemos qué recursos van a destinar ahí. No, pero claro, las campañas... Hay que hacer campañas, eso es como si lo digo yo. Sí, por eso, que al final una campaña pues la crea cualquier entidad con la mejor de las intenciones. Campaña la hacemos en la calle cuando salimos a la calle con unos folletos y un cartel y hacemos una mesa informativa, es una campaña. Claro. Yo creo claro, es que aquí hablan de las campañas y de tal, y claro, la pregunta es ahora, esta dirección general lleva ya un tiempo en marcha. Ahora no me acuerdo exactamente, pero vamos, lleva bastante tiempo ya en marcha. Sin el que yo sepa, y si alguien no lo sabe, que me lo corrija, no ha habido ni una sola campaña procedente de esta dirección general, ni una sola dedicada ni a los animales, ni a ningún animal en general, ni a nada. O sea, no ha habido una sola campaña de concienciación que se haga de esta dirección general, de nada, en general. Bueno, tampoco sé muy bien qué ha salido de esta dirección general, porque quitando aquel principio de la pandemia cuando se podía alimentar a las colonias felinas, cosa que regularon las comunidades autónomas, porque era una cosa lógica, y los ayuntamientos, pero no los ayuntamientos, común. Exactamente. Yo donde vivo, cualquier entidad que tenía un mínimo salvoconducto, que conociera a la policía del barrio, oye, que voy a la colonia, que voy al santuario, que voy a tal, no tenía ningún problema para ir a alimentar a los animales ni para hacer cosas así. Por tanto, yo también la primera pregunta sería que esta dirección general realmente hacer lo que se dice hacer, tampoco es que se haya caracterizado por una gran actividad. No, claro, tendríamos que haber notado... Concienciadora ni de ningún otro tipo. No, tendríamos que haber notado un cambio significativo. Al final, si tenemos que celebrar que se ha creado una dirección general de los derechos animales, tendríamos que estar celebrando porque al final tendríamos hechos más que significativos, pero yo la lista la acabo rápido, entonces... Sí, yo también. Entonces, claro, que desde esta dirección general hablan de hacer campañas de concienciación, cuando hasta ahora no han hecho ninguna, porque yo creo que tampoco esperar a que haya una ley para que te hagas una campaña de concienciación. No. Unos folletos, una difusión en redes, y se puede hacer un anuncio en la tele, no sé, se puede hacer sin ninguna necesidad de... Tienen recursos para ello, ¿eh? Claro. Entonces, como yo lo he visto en medios de comunicación estatales, por ejemplo, como sí que he visto, pues yo qué sé, yo veo recomendaciones de la Dirección General de Tráfico para que la gente no se mate en las carreteras, pues no bebas, descansa, no conduzcas cuando has salido después de muchas horas de trabajo, no sé, cosas de manera que, no sé, la gente se conciencia, conducir de una manera más prudente. Esto yo lo he visto. Pero esto de la Dirección General de los Animales yo no he visto nada, no he visto ningún anuncio, no he visto nada. Bueno, yo entonces, creo que aquí la nueva ley... Sí, la diferencia de lo que estás comentando tú es cuando realmente se han incorporado y establecido ciertas políticas públicas que son reales, porque luego se materializan y se desarrollan, ¿no? Y en cuanto no, como es el caso de la protección de derecho animal, que es más el poder decir, poder verbalizar que estamos haciendo algo, ¿no? Es esa necesidad de intentar demostrar que estás haciendo algo por los animales, porque como tú decías, pues tienen que recoger esa sensibilidad que dicen mayoritaria, pero bueno, yo lo pongo entre comillas. Pero al final es eso, al final palabras y hechos, como siempre. Lo que es relevante son los hechos y para las víctimas lo que necesitan son hechos, es que pases a la acción. Claro. Bueno. Entonces no veo qué diferencia supone que haya una ley a que no la haya,
Si tú de todas maneras no haces campañas tampoco. No, y ya no solo eso, el tema es que esta ley, si tira hacia adelante, tenemos que ir con mucho cuidado porque puede perjudicar muchísimo a los animales. Tenemos que ir con hablaremos cuidado. de esto también, sí. Entonces, por ejemplo, cosas que yo he ido recogiendo, que tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, artículo 25, ¿no? Colaboración institucional. Y no ves tampoco nada significativo y dices, es imposible esta colaboración porque las instituciones prevarican, porque la perspectiva especista existe dentro de los juzgados. Entonces, tú no puedes esperar que un fiscal de medio ambiente, en general, siempre tengo que dar una excepción, impulse ciertas denuncias que puedan prosperar y acabe pues, suponiendo el cierre de centros de exterminio, etc., porque esa visión no existe y eso es una realidad y las personas que llevamos años denunciando y luchando en este sentido somos conocedores de esta realidad y quizás les ha faltado esta visión. Entonces, bueno, es como recoger cosas que no tienen mucho sentido. El artículo 26 habla de la recogida de animales y no hay ni una aportación. Yo me estaba leyendo eso y es como si me estuviera leyendo la ley catalana. Es exactamente lo mismo, que las competencias del ayuntamiento y tienen que tener un centro propio o externalizar el servicio. Bueno, es que al final no hay ninguna aportación. No, porque si ya lo hacen. El artículo 28 habla que tiene que haber centros autonómicos de protección animal. Yo no lo veré, ya te lo digo ahora, no lo veré, porque en Cataluña mismo es que ya tendría que existir ese tipo de centros. Entonces, cuando hubiera decomisos y tal, no habría la excusa de hacer informes fraudulentos porque podrían derivar a las víctimas a un centro donde estuvieran acogidos, donde la administración pagara todos los gastos hasta que los animales pudieran darse en adopción porque estuvieran recuperados o en el caso de no poder darse en adopción buscar cuál es la solución mejor para ellos. Y esos centros no existen porque no los quieren montar, básicamente. No existe. Con lo cual, me encanta este artículo, pero yo no lo veré, porque es lo que digo, si no cambiamos la estructura, que sabemos que está rota en todos los sentidos, no creo que lo veamos. Es que si ni siquiera los ayuntamientos tienen, porque claro, el primer paso son los ayuntamientos los que deben tener este tipo de centros, claro, donde los animales puedan ir y deben tener recursos suficientes para poder montarlo. Sí, no, y a nivel autonómico... A nivel autonómico a mí no me parece mal y me parece muy bien que se quiera montar un centro a nivel autonómico, pero un centro de que quién no tiene... ¿De quién va a depender ese centro autonómico? No, y además... ¿De quién va a depender ese centro autonómico? No, ahí no se queda especificado. Bueno, que esa es otra, porque las competencias cada 3, 4, depende de los años, van cambiando. En Cataluña antes la protección animal estaba en agricultura, ahora no. Quiero decir que eso también varía mucho. Sí, es variable. Es el artículo 29 habla más del tema de centros concertados por ayuntamientos, que es lo que hablábamos. Luego el artículo 30 dice que queda prohibido el sacrificio. Pero habla de los motivos por los cuales sí que podemos matar, ¿no? Entonces dices, a ver, un momento. Primero, eutanasia, queda claro, ¿no? Eutanasia es cuando al final es una muerte digna, que también la queremos para nosotros y nosotras, ¿no? O sea, entiendo que esa parte no cabe que entremos a detallar. Diferenciemos el concepto de sacrificio. Entonces, dice que está prohibido menos por motivos de sanidad animal, riesgo de salud pública o medioambiental. Aquí hay una ambigüedad brutal porque no se define. Y yo lo voy a explicar súper rápido. En Cataluña la excusa perfecta para exterminar gatos que viven en la calle era la salud pública. Claro. Que dice, se inventan incluso el colegio de veterinarios, ¿vale? Se inventa que hay ese riesgo, crea una alarma social, no lo argumenta ni científicamente y viene del colegio de veterinarios, que sería fácil argumentarlo científicamente. Que tú lo desmontas muy rápido, pero como lo está diciendo el colegio de veterinarios y los ayuntamientos, parece que ya prevale. Y entonces podemos matar gatos a la ligera, con lo cual el no especificar esto es muy peligroso. Abres una vía muy peligrosa. Medioambiental. Yo no sé, Rosa, si no tú ya me comentas, pero aquí en Cataluña está pasando que ahora los gatos son los culpables máximos de cargarse la biodiversidad. ¿Vale? No somos los humanos, ahora son los gatos. Y cuando no, los perros también. Ahora también los perros, ¿vale? Sí, porque claro, hay grupos de naturalistas o naturistas o como se quieran llamar que dices, bueno, hay animales que son de primera y animales que son de segunda. Eso nos ha quedado muy claro. Pero también son muy peligrosos esos argumentos porque hacen caso, porque a las administraciones les interesa. Entonces ¿cuándo se podrá sacrificar? Que es matar, que quede claro. No es dar muerte digna.
y cuando no. No sé si coincides conmigo, pero a mí esta ambigüedad me supone, bueno, creo que es muy peligroso. Eso es un coladero, porque en esos supuestos cabe todo. Desde un brote que haya habido en una perrera, que es normalmente lo que se suele utilizar para sacrificar a todos los perros que hay en la perrera. Sí. Es que ha habido un brote de parvo, pues van todos al matadero. Es que ha habido un brote de no sé qué, van todos a la cámara de gas. Esa solo es la justificación. Si el sacrificio cero realmente planteado de esa manera, prácticamente ya está en todas partes. Quitando algunos sitios particularmente cascosos, como puede ser Castellón, que sí que esconden a los animales en un número determinado de días, el resto suele ser así. Pero es que incluso en ese caso no tenemos más que sustituir el número de días por un problema de salud ambiental, salud pública o de los animales y nos lo cargamos igual. Si eso no tiene ningún problema. Todo lo que no sea eutanasia para los animales es sacrificio. Claro. Ni cero ni nada, porque además nadie va a ir allí a comprobar que tú, cuando has sacrificado a los animales, porque ya tienes un brote de parvo o un brote de no sé qué, va a ir nadie a comprobarlo, porque ya lo hacen ahora y no hay ninguna razón para que lo hagan después. Cuando hacen los animales irán todos a la cámara de gas y ya está. Y por supuesto la razón medioambiental condena directamente, condena a los gatos, condena a las cotorras, condena a los bisones americanos, condena a un montón de animales las que palomas. están considerados, a las palomas, que están considerados como animales súper dañinos, sin que nadie haya sido capaz nunca de explicar qué exactamente cuál es el daño que produce, porque hablan de transmisión de enfermedades. Las que hemos tratado con gatos y con toda la vida, yo no he cogido nunca toxoplasmosis, pero ni yo ni conozco a nadie que tenga toxoplasmosis y se haya contagiado nunca de un gato atendiéndolos y cuidándolos todos los días. Nunca. De hecho, es una enfermedad que suele transmitirse por la carne cruda en mal estado. Sí, pero esto no nos conviene comentarlo. No hablar de los gatos, pobres gatos, que es imposible prácticamente que te transmitan esta enfermedad, pero es mejor hablar de los gatos y de otro tipo de consumo, porque claro, no, pues claro, si es por la transmisión de enfermedades y prohíben los gatos pueden estar en la calle porque van a contagiar toxoplasmosis, con la carne, a ver lo que hace con esa probabilidad de transmisión. Es culpabilizar a los animales de los errores humanos y de las infancias que cometemos los humanos, de la contaminación, de la deforestación, de la urbanización salvaje. Todo ese tipo de cosas es lo que acaba con la biodiversidad, no los gatos. Sí. Los gatos son animales abandonados. Si tú sigues permitiendo la cría de animales, seguirá habiendo más gatos abandonados y más daños presuntos a la biodiversidad causados por los gatos. Vamos otra vez al origen. Es decir, la solución no es matar a los gatos y que los gatos tengan un problema ambiental, o las cotorras o las palomas. Es que estamos en lo mismo. Todo ese tipo de excepciones son un coladero en el que cabe cualquier cosa. Por lo tanto, además, no habrá ninguna diferencia. Es que ya es todo el artículo en sí, ¿no? La excepción, claro. o sea, en el momento que ya te atreves a mencionarlo... Claro, tiene que ser, sacrificio cero es eutanasia. Y todo lo demás, ese salvo, ya sobra. Sí, exacto. Es que ya no estamos aquí para... Porque entonces ya no estás hablando de sacrificio cero, estás hablando de sacrificio. Sí. Que los 20 días se quedan sustituidos, o los 30 días se quedan sustituidos por un brote de parvo, un problema ambiental, un problema de no sé qué, y ya está. No pasa nada. Podemos seguir masacrando gatos, palomas, perros en las perreras. Es que esta ley de mínimos no es ni para los perros. No. No es ni para los perros. No. Por eso digo que bueno, a mí me parecía muy peligroso, mucho. Claro. Eso es algo que yo quería comentar, porque además aquí en Cataluña es como la gran lucha, lo del sacrificio cero, y que yo personalmente, pero bueno, las personas que luchamos somos conscientes de que es inexistente, o sea, que se sacrifica igual, que lo hablábamos el otro día. Entonces, hombre, ahora aquí ya estás poniéndolo en bandeja para que lo puedan hacer y que encima no puedan entrar en un juzgado para que sean condenados. Cuando desde las entidades estamos luchando para que en las leyes autonómicas o la normativa municipal salga explícitamente eutanasia. Solo se permite eutanasiar a los animales. Claro. Punto, sin excepciones, sin salvedades, sin nada de más. Ya no viene la ley estatal a poner una lista de excepciones que viene a tumbar la lucha de las protectoras y de las entidades de hace muchos años. Eso está bien preguntarse esto quién lo asesora. Sí, es lo que comentaba yo, a mí me gustaría saberlo. La gente está a pie de calle seguro que no. Más que nada por curiosidad. Sí, pero para ver un poco el contexto, como decía, para poder ubicarme y también ver un poco hasta dónde nos enfocaremos. Y bueno, porque luego también me surge en la mente la conexión con estos órganos nuevos que se quieren crear y tal. Sí. Bueno, el artículo 33 habla de la cría, que lo hemos comentado antes, no creo que, bueno, no hace falta repetirnos para no alargarnos, pero bueno, es lo que hablamos, sacrificio. Está considerado el sacrificio en esta ley y también está considerada la cría y la comercialización, por lo tanto hablamos de objetos, no de sujetos de derecho. No estamos hablando ni siquiera de mínimos.
No, no. Entonces el artículo 41 a mí ya es curioso porque lo tengo hasta subrayado, porque dice uso. En el momento que tú ya estás hablando de usar, uso de perros en actividades profesionales. Y era una cosa que ya irónicamente quería hablar contigo, ¿no? Porque el tema de que incluso se estipula la edad de jubilación, ¿vale? Esto me ha encantado a mí, lo de la edad de jubilación. Sí, Porque me lo he estamos hablando imaginado, de animales. Sí, sí, estamos hablando de animales trabajadores. Entonces, en este caso, los animales serían trabajadores, ¿no? De una edad de jubilación. Pero, sin embargo, en toda la ley yo no he visto cuál debe ser su horario laboral, el derecho a vacaciones pagadas, la posibilidad de sindicarse. O sea, aquí somos trabajadores para lo que nos conviene. Sí. O sea, se habla de los animales que participan en actividades profesionales como si fueran ellos mismos trabajadores. Sin embargo, no tienen ninguno de los derechos, tienen todos los deberes, que es el de trabajar, básicamente, y hacer lo que se les diga que tienen que hacer, pero no tienen ninguna de las ventajas de una legislación laboral, como podrían ser, pues eso, el derecho al descanso, el derecho a vacaciones pagadas, o el derecho a huelga o a agruparse. Entonces, claro, esto es otro nombre distinto. Cuando entonces una persona trabaje, o que una persona humana o no humana trabaje, pero no tiene derechos, no se llama trabajador, se llama esclavo. Exacto. Volvemos a lo de antes, ¿eh? No son sujetos de derechos, son objetos. Son objetos y en este caso son esclavos. No están, es más bonito decir que están utilizados en actividades profesionales, son trabajadores, no. Son esclavos porque tienen una obligación de realizar una función que beneficia a otra persona, que en este caso sería el amo y dueño y señor, pero no tiene ningún derecho, por lo tanto eso se llama esclavitud de manual, ¿no? Sí, sí. Más fuerzas. Además, una de las opciones que dan, ¿no? Que si al final no lo adopta la persona que hasta el momento pues era quien lo tutelaba, ¿no? Etcétera, etcétera, queda muy bonito todo esto. Y eso sabemos que no siempre pasa, porque no los acaban adoptando y porque además quizás adoptan a uno pero no adoptan al siguiente. Puede pasar. Claro. Entonces, claro, la otra opción es que lo adornan, ¿eh? Pero yo como creo que tenemos que hablar como pertoca, que pueden acabar en perreras. No lo ponen, pero pueden acabar en perreras porque es la lectura que haces y dices, claro, vale, o sea, lo has usado durante toda su vida hasta que tú has considerado útil. Sí, como cualquier esclavo. Como cualquier esclavo, claro. Y luego lo desechas para que mal mueran una perrera porque estos animales lo pasan fatal. O sea, está comprobadísimo porque además no entienden, es un castigo, están acabando en una cárcel. Entonces, claro, me parece, bueno, lo que hablábamos es que no es de mínimos ni para el perro, el gato y el hurón, que yo creo que ya estamos en esa posición o deberíamos estar ya hasta superada. Exactamente. Eso me encanta justamente porque, claro, muchas veces cuando criticamos a los animales que llaman ellos trabajadores, que no dejan de ser animales esclavos, muchos, no, pero son compañeros, es una simbiosis, ellos están y cuando tienes una simbiosis, cuando tienes un compañero, tú no lo dejas en una carrera cuando acaba su vida útil, a no ser que seas de estas personas que luego abandonan a sus padres en una gasolinera. Entonces, sí. Pero bueno, entonces en ese caso, vale. Pero si no eres este tipo de persona, estamos en las mismas. Quiero decir, tú no has considerado a ese animal como tu compañero porque luego lo has abandonado en una perrera. Claro, es lo mismo. Por eso sí, me ha gustado mucho ese ejemplo porque es lo mismo, sí. Es exactamente lo mismo. Además, siguiendo con el hilo, ¿no? que tenemos sobre el tema de mínimos y de cómo está enfocada esta ley. El artículo 48, por ejemplo, habla de criterios para la inclusión en listado positivo. Y dos cosas que me parecen súper curiosas es que uno de esos criterios es que fáciles de mantener en cautividad. Y la otra, por ejemplo, que simplemente he hecho así un poco de resumen, manejo y cría. O sea, yo creo que volvemos a reiterar que los animales están considerados objetos. Porque en el momento que tú estás hablando de fáciles de mantener en cautividad y manejo y cría, yo no sé qué listado positivo es este. Que no quiero entrar ni en su definición, ya te lo digo ahora, pero otra de las cosas que... No, me refiero simplemente se hace una excepción en aquellos animales que si se escapan, pues puedan causar algún riesgo ecológico. Que esto me ha encantado, considerar a un animal como un riesgo ecológico. O sea, tú solamente vas a tener el criterio de decir, bueno, si tú coges un animal y se te escapa, pero que no sea un riesgo. O sea, tú puedes coger cualquier animal por ahí que se mantenga fácil en cautividad, que no dé problemas y que luego sea un riesgo ecológico. Tengo que decir que esto tampoco existe, porque luego cuando se escape cualquier animal dirán, no, es que hay un riesgo ecológico, hay que matarlo. Que es lo que aunque ese riesgo no exista, como pasa con los gatos, las palomas, las cotorras, incluso los bisones, que ahí podríamos hablar mucho también, que realmente ese riesgo no existe, ese riesgo lo único que hace es disfrazar la actividad humana que acaba con ese ecosistema.
y culpabilizar a los animales, que es mucho más fácil, más barato y queda mucho, y parece que así están haciendo algo de provecho. Pero estamos hablando otra vez, lo mismo, otra vez hablando de los animales como si fuera una cosa invasora, carácter invasor, pone aquí, que no presente un carácter invasor demostrado en algún lugar del medio, salud y seguridad de las personas. Es decir, no hay nada ningún nuevo. respeto. No hay Es ningún que no hay respeto nada a los nuevo. animales aquí. No. No hay ningún respeto a los animales. Ningún respeto. No, Nada al final de, cuando... solamente pues algún animalito, ¿puedes tener animales? Pues sí, siempre que no den problema los puedes tener. Eso no es considerar a los animales como seres sintientes, es considerarlos como una cosa, como un juguete. Que Sí, tú, sí, sí, bueno, sí. es cómodo tenerlo y no da problema, vale, lo puedes tener. Se hacen los papeles y tal que hagan falta y ya lo puedes tener en casa. Es que al final es lo que vemos ya llevamos un montón de rato comentando la ley, que ahora avanzamos un poquito, pero es que al final todo nos lleva a lo mismo. Tema más. Sí, de momento los animales, conclusión, los animales no están considerados más que como objetos. Y también... No están considerados ni como sintientes y ni muchísimo menos como objetos de derecho. No, porque en ningún momento se menciona ninguna razón para darles estos derechos. No, en ningún momento. Que tendría que ser la introducción, como puede ser por la Declaración de Cambridge o la de Toulon, que es la que introduce que los animales merecen respeto. Porque aquí todo eso, vamos, ni se menciona, ni de lejos. O sea, no, quiero decir, queda muy bien porque como estaba. han hecho un copia de engancha alguna recomendación de la Unión Europea porque de esta manera pues queda como más guay, no lo diremos así tal cual. Sí, pero no hay una... sin sustancia alguna. Otra de las cosas que me ha parecido también curioso es que hay como un listado de exigencias, ¿no?, en el capítulo 10 respecto a las entidades de protección y derecho animal. Sí, ahí tenemos que hablar. Que dices, bueno, no sé, aquí muchas exigencias, muchos informes, mucho evaluar, ¿no? Y que tengamos que tampoco es nuevo, porque al menos en Cataluña pasa, a nivel de ayuntamiento, si percibes nada y menos, ya tienes que llevar una justificación que es abrumadora. Eso ya se hace. Eso ya se hace. Cuando tú recibes una subvención municipal o autonómica, tú ya tienes que explicar exactamente en qué te hace esa subvención, presentar un informe de actividades económicas, en fin, eso ya se hace, eso no es ninguna novedad. Pero dices, no, es esto lo que tienes que regular, porque me parece bien que esté regulado, porque así también evitas que una entidad que no es entidad, pero es que no está pasando, porque las entidades, lo que hablábamos el otro día, las entidades que realmente no son entidades, pero que se disfrazan de entidades, todo esto se lo saltan, las perreras se lo saltan, o sea, todos estos informes, todo inspección no tan detallada, yo lo encuentro a faltar pues en centros de cría, bueno, en explotadores al final, o sea, está muy focalizado en las entidades, no sé, no sé cómo interpretarlo. Esta ley, ya que hablamos de las entidades, ahora mismo hay que hacer una mención absoluta a los santuarios, pero bien me falta las protectoras. Es una ley que es contraria a las protectoras, directamente. Porque muchas de las protectoras que son pequeñas, que tienen cajas, que funcionan con casas de acogida, que funcionan perfectamente porque son entidades en las que prima la confianza y todo el mundo sabe que trabajan bien y lo sabe el ayuntamiento y lo sabe todo el mundo, ahora resulta que se van a ver obligadas a sacarse el núcleo zoológico. Cosa que va a hacer que muchas protectoras se queden fuera del presunto registro de las entidades de protección animal. No porque quieran trabajar de una manera clandestina, ni porque quieran trabajar en la oscuridad, no, porque son entidades que son humildes y que no tienen recursos para hacer todo este tipo de gestiones y de papeleo, y de ahora voy a hacer el núcleo zoológico y ahora voy a hacer el no sé qué. Y son entidades que funcionan bien, porque funcionan, ya digo, funcionan con casas de acogida, la policía las conoce, no tienen ningún problema con nadie. Y ahora se van a ver obligadas a hacer toda una serie de gestiones absurdas que no tienen ningún sentido, mientras que entidades que tienen el famoso núcleo zoológico, como son las perreras, van a seguir funcionando igual. Es decir, ese núcleo zoológico no te da garantía de nada. Tú estás en tu casa ahora, tienes acogidos a unos gatos y te vas a tener que sacar un núcleo zoológico en tu casa. Es una cosa totalmente absurda que no tiene el menor sentido, porque cuando tú haces eso es porque colaboras con una entidad, la entidad te controla, tú controlas a la entidad. Hay casas de acogida que se están controlando las unas a las otras, es decir, porque funcionan bien. Y eso lo sabe todo el mundo. Y ahora van a tener que hacer toda una serie de gestiones absurdas que a lo mejor ni siquiera puedes hacerlo, porque ahora si tú tienes en tu casa unos gatos acogidos que luego serán adoptados, vas a tener que hacer un papeleo que a lo mejor luego resulta que no te sale a cuenta. Y entonces oye, yo con todo este rollo no quiero ser casa de acogida. No, yo creo que es demasiado complejo y que tendrían, que yo no digo que no esté regulado, porque de esta manera también te aseguras que el particular
cumplan Sí, y que la entidad en cuestión, que normalmente nosotros podemos saber que trabajan muy bien, pero al final no está de más que se demuestre por lo que hablamos el otro día para garantizar que los animales están bien. Pero yo creo que tendrían que buscar algo alternativo, o sea, otra forma de claro, regularlo, es algo, que es una encajara cosa de la mejor. municipalidad, claro. Ese es como lo que se llama, en otros ámbitos se llama lo que se llama el certificado de confianza. Es decir, yo no necesito que me estén fiscalizando desde el ayuntamiento, desde el Estado, tal, sino porque ya tengo el grupo de confianza que sabe que estamos trabajando bien. Y eso lo sabe todo el mundo. En ciudades pequeñas, en municipios pequeños, la gente que es casa de acogida, que ahora tiene 3 o 4 gatitos porque son lactantes y los está criando hasta que se puedan dar la adopción, todo ese tipo de personas no tienen por qué ser un núcleo zoológico, es que eso es absurdo. Además, ya que hablamos de no tener núcleo zoológico, yo voy a poner un ejemplo claro. El minizoo de Marinador en la Oropesa del Mar en Castellón, que tiene allí tropecientos mil patos, pavos, todo tipo de animales, no tiene núcleo zoológico y está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque como es un organismo del ayuntamiento, no pasa nada. ¿Qué van a hacer? ¿A embargar al ayuntamiento? ¿Le van a poner una multa? Pues si a ellos les da igual, si la multa le ponen al ayuntamiento la pagamos nosotros. Esto lo van a pagar las entidades humildes. Las entidades que no tienen recursos y que no tienen influencia de ningún tipo, y que ahora se van a ver si ahora el ayuntamiento, la consejería o quien sea, le da por incordiarla, van a ser las que van a padecer este tipo de regulación que no tiene sentido ninguno, porque van a seguir las grandes y las que dependen de ayuntamientos y de consellerías, las terreras, van a seguir exactamente igual, por eso se tiene núcleo zoológico. Si eso no les falta, eso ya lo tienen. Ya. ¿A quién va a perjudicar esto? Pues a las personas que quieren trabajar bien. Hasta las reales tienen núcleo zoológico, si eso no va a Sí, destapar sí. No, por eso que ninguna yo del creo otro que, mundo. no, yo creo que al final No es pasa eso, nada. intentar encontrar ese equilibrio y que realmente todo lo que es la burocracia, ¿no? Y tal, que esté No, que más va. repartida en el sentido que no puede No. ser lo mismo lo que vas a necesitar para gestionar una protectora, ¿no? Que haga un servicio público de recogida y tal, a lo que Claro, haga una entidad que tenga 3 casas de acogida, por decir algo. Lo que digo, no digo que no tengan que estar reguladas, simplemente que de forma distinta. Pero yo, si te claro, no, parece, no creo que así. lo que podemos comentar, porque eso sí que me parece, lo habíamos medio mencionado, ¿no? Que incluso se definen los animales de producción, ¿vale? Claro. Entonces, darle esa catalogación a un ser vivo es súper insultante. O sea, yo Claro, me es que esta parece, ley no es lo una ley de podías haber animales. evitado, como digo yo, al menos Exactamente. no los nombres y punto. Pero es que Claro, además, claro, porque, esto está vinculado en la gestión de los santuarios, que ya sabemos bueno, que ha salido sí, alguna crítica en las redes sociales claro. por parte de Si esta santuarios ley, porque, claro, si esta ley es ya perjudicial para las protectoras, para los santuarios es absolutamente nefasta. Porque un santuario no es una explotación ganadera. Parece que esto hay que explicárselo a la gente. Y eso es muy lamentable que haya que explicarlo a alguien que está en la Dirección General de los Animales. Porque si hay que explicárselo aquí, pues imagínate la gente que no tiene idea o que no ha pensado en este tipo de temas. Un animal que está en un santuario no es un animal de granja. Un santuario no es una granja y no es un zoo. Un santuario es un lugar que acoge a los animales que la industria desechó por razones diversas, porque ya no producen, porque son ancianos, porque están enfermos, porque nacieron con cierta discapacidad. Este tipo de animales que se consideran desechos son los que recogen los santuarios. Un santuario no es una explotación ganadera y no es tratada como tal. A un santuario no puede ir una inspección a hacer un saneamiento, a ver si un jabalí tiene, o un cerdito tiene tuberculosis y condenarlos a todos a muerte, porque esos animales nunca van a entrar en una cadena de producción, nunca claro, van a ser comidos por nadie, ni siquiera, muchos de ellos, ni siquiera van a tener contacto humano. Los animales tienen espacio, los animales están allí y dependiendo de qué animales sean, pues tienen más o menos contacto con la gente que puede ir. Un santuario no es un zoo donde la gente va a hacer visitas, pague una entrada y se ponga a tocar a los animales que le pueden transmitir, no sé. No, eso no es así. Un santuario es un lugar serio donde hay personas que hacen un trabajo magnífico, recogiendo animales que fueron desechados por la industria, básicamente por la industria alimentaria, básicamente animales de granja, ovejas, cerdos, caballos, ponis, burras, todo este tipo de animales que nadie quiere, que fueron decomisados porque estaban en malas condiciones y quedaron en un estado de abandono. Entonces estos animales son recogidos por los santuarios que les dan una vida digna hasta el fin de su vida. No es una explotación ganadera, tienen que sacarse ningún registro rega porque no son ganaderías, ni tienen claro. nada que ver con las ganaderías. No, no, por eso digo que era importante comentarlo, porque al final es lo que dices tú, Totalmente. la creación, ¿no? Y que ya llevamos unos años donde hemos incluso normalizado el concepto de santuario, que a mí no me gusta más refugio interespecie, pero bueno, Sí, porque yo pero creo que bueno, refleja más nuestra realidad, pero al final eso es lo de menos. La creación de estos santuarios y tantos años, porque ahora ya tenemos muchos años de trayectoria en gestión,
tendría que llevar a que la legislación se adaptara a esa realidad. Porque al final es una nueva realidad que ya está estipulada, que ya se ha normalizado y que realmente sería muy fácil de regular a nivel legal. Pero no, es otro paso atrás y por eso, bueno, en parte me parece muy acertado que haya habido, ¿no?, esa crítica en las redes sociales por parte de alguno de ellos, porque al final se tiene que mostrar esta indignación, porque si no, no tiene ningún sentido. El aplaudir a una ley, que es lo que hablamos, no tiene nada de mínimos para los derechos de los animales, que ni tan siquiera podemos hablar de derechos animales, es que ni tan siquiera podemos hablar de animales. O sea, podríamos ir concretando qué animales más o menos están regulados y en ningún momento se le está otorgando ningún tipo de derecho. Entonces, todo lo que continúa... para facilitar la tenencia de animales. Y ya Sí. Y poco más. Es que al final yo creo facilita que... la tenencia, Sí, yo creo que al final sería más sencillo. Que no te molesten mucho, tal, Sí. y ya está, y poco más. Sí, como dices tú, y si no, pues la convivencia, el civismo, porque eso nos gusta mucho, y dejas de un lado el tema de protección y derecho animal, y oye, lo entendemos, ya sabemos a lo que nos vamos a encontrar y punto, pero si no, es lo que digo, es un insulto detrás de un insulto, porque luego ya al final continúa la cría y el comercio, el transporte. Cuando habla de transporte, de nuevo... Los equinos. Sí, de nuevo vuelve a recoger todas las condiciones supuestamente óptimas, ¿vale? Claro, sí. Para aquellos animales que van a ser transportados. Ya no hablo de los perros que van a ir fuera del Estado español o tal, para el tema de la cría o la comercialización, sino también de los animales mal llamados de producción. O sea, me parece todo que no tiene ningún sentido y que según qué temas eran mucho mejor de quedar excluidos. Pero bueno, en general, sí, toda la ley creo que lo mejor que puede pasar es que no salga adelante, sinceramente. Sí, toda la ley. Miedo. Yo iba a decir, efectivamente, iba a decir lo mismo, que más allá que quedar escrita la ley entera. Porque luego otro tema que regula esta ley o que pretende regular es los espectáculos, ¿no? Los espectáculos y las exposiciones. Al final es lo que hablamos, es que es tratarlos de objetos totalmente. A mí me da igual la realidad de la que partes. Tú puedes partir de que las corridas de toros en el Estado español son consideradas legales, pero bueno, para eso estás, ¿no? Entiendo yo que sacar una Dirección General de Derechos Animales para avanzar. El avance no es regular condiciones, es abolir prácticas que explotan a los animales. Entonces, era tan básico como que, 1, nada de sacrificio, 2, no cría, no comercialización, no corridas de toros, y podríamos hacer más lista, pero me refiero a que hay cosas que son tan básicas. Es que son muy básicas. Es que no se contempla. En lo de la cría está de acuerdo incluso grupos, organismos que no tienen nada que ver en principio con la defensa de los animales, sino que serían como más neutros, por decirlo así. Sí, y están de acuerdo porque ven el volumen de animales y hay unas protectoras y que es una cantidad. Sí, que lo has comentado. Claro, el asunto de los santuarios. ¿Tú quieres hacer algo por los santuarios? Es una categoría especial. Sí, precisamente el nombre se daba porque era, no sé, como algo como de protección y tal. Protégelos, pero no los metas en explotaciones ganaderas. ¿Pero eso qué es? Claro, entonces era tan fácil como que cuando ha mantenido reuniones con ellos, que realmente hubiera recogido lo que realmente les exponía, esa realidad que hablábamos, si no, no tiene ningún sentido. Animales de experimentación ni entran, ni se da partidas a facilitar el desarrollo de alternativas a la experimentación animal. Nada. Luego ya pasa a inspecciones y vigilancia, que a mí también cuando he leído el título 5 de la ley, pensaba, no sé, vente aquí un día y conoce esa realidad, porque aquí en el Camp de Tarragona tenemos el delfinario de la Acrópolis, que hasta hace apenas un año no había tenido nunca una inspección. Las perreras, idem, ¿no? Entonces al final es, bueno, ya para poder concluir un poco, para no alargarnos más, pero al final yo creo que el resumen que podemos hacer es eso, que no es una ley para los animales, para ninguno de ellos, que no es una ley de mínimos, que en ningún momento podemos detectar que realmente se ha hecho pensando en los animales, ¿no? En los sujetos de derecho de esta supuesta ley. Y que, bueno, tal como está redactada y todo lo que hemos ido analizando un poquito, me parece que es eso, que puede ser muy peligroso y muy contraproducente precisamente para los animales no humanos. Sí. De hecho, aquí lo que se regula en esta ley sería un poco la tenencia, cómo tener los animales y que cause un poco problema. Es decir, tú quieres tener animales y tal, bueno, vale. Pero vamos a ver, por lo de verdad que no cause mucho problema. Sería un poco el espíritu de esta ley, nada que ver con sujetos de derecho ni de derechos animales. No, para nada.
Con lo cual, bueno, al menos para acabar, esperamos que estas reflexiones, ¿no? y que este análisis pues sirva para que la gente también sea más consciente de que no siempre que se presenta algo que en teoría es pro animales, por decirlo así, lo es, sino que tenemos que aprender a ser un poco más críticos y críticas por el bien precisamente de nuestros defendidos, que desde Nova Eucaria al menos estaremos muy atentas y atentos de cómo evoluciona este proyecto de ley, con el objetivo bueno, de ver qué medidas tomamos y realmente ir hacia adelante, ¿no? Y para que también podamos estar un poco atentos y atentas a cómo funcionaremos a partir de ahora, ¿no? En el momento que entrará en vigor. A partir de aquí, espero que, como comentaba, que no salga adelante en cómo está redactada. Ya hay tiempo total, llevamos muchos años esperando y también desde que existe la Dirección General, y es lo que hablábamos antes, tampoco ha habido, a mí se me olvida a veces de que existe, con lo cual tampoco viene ahora. Por eso que tampoco viene ahora de que lo retrasaran un poquito y que realmente le dieran un contenido que fuera por el bien de los animales. Sé que no va, si nos escucha el director de los derechos animales, sé que no se lo va a tomar como algo a reflexionar porque ya hemos visto cómo reacciona en redes cuando hacen una crítica más que objetiva, porque al final están criticando tu trabajo, tú has decidido realizar ese trabajo, con lo cual se supone que es lógico que tú lo defiendas, pero no creo que tenga que usar esas malas formas que nos ha dedicado algunas, que no ha sido la única, o sea, también, como digo, la gestora de este santuario que comentamos también lo tuvo que sufrir en redes. Y este tipo de actitudes y avanzar en ese sentido tampoco tapan la incompetencia de las personas, con lo cual yo creo que podrían ir frenando un poquito, hacer un análisis más personal y poder decir, bueno, me he equivocado y a partir de ahora empiezo a trabajar de otra manera. Es una ilusión, sé que no va a pasar todo lo contrario, pero bueno, por decirlo que no quede. Y yo por mi parte he acabado. Por lo menos que quede públicamente manifiesto el rechazo que muchas de las entidades de protección animal sí que estamos sintiendo ante esta agresión constante, ante esta manera de ningunear siempre a los demás animales, de nunca considerarlos como sujetos de derecho y que siempre prime el interés del ser humano sobre ellos. Cosa que desde una dirección de derechos animales no debería ocurrir nunca, porque su obligación es la contraria, su obligación sería la de defender a los animales de manera radical y tal. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué acaso no hace cada organismo, cada entidad no defiende lo suyo de una manera contundente? Pero no, cuando hablamos de animales hay que hacerlo, ¿no? Con pies de plomo, no se puede, tal y como no se puede. No, sí, sí, no se quiere, que es muy distinto. Porque esta misma ley, desde el principio, es malo para ellos, porque no lo reconoce como sujetos de derecho, porque solamente regula la tenencia y la manera caprichosa del humano de disponer de los animales. Y nada. Sí. Perfecto. Bueno, Rosa, pues si te parece lo dejamos aquí. Pues sí, porque esto esperamos más oportunidades de hablar. Bueno, yo creo que a lo mejor, por desgracia, tenemos alguna otra ocasión. Nada, ha sido un placer poder conversar contigo. Espero que podamos repetirlo más a menudo y nos vemos en la próxima. Muy bien.